Muy feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. También saludamos a los que están en sus hogares, seguramente, acompañándonos desde YouTube. Agradecerles por la invitación que me han dado. Realmente es un placer. Y saben que les quiero confesar de que, algo contó Fernando. Yo ya hace 27 años que el Señor me llamó, me hizo el llamado, acepté ese llamado. Y dentro de esos 27 años, ya hace varios años que llevo como anciano en la Iglesia Central de Rosario. Y por supuesto, eso me ha llevado a que predique en muchas oportunidades allá. Pero en la segunda iglesia que he predicado más después de la Iglesia Central es aquí, es acá. Así que me han invitado en varias oportunidades y distintas personas me han invitado. Así que realmente es un placer estar aquí en esta mañana. Y ya prácticamente una mañana fresca, ya hemos recibido el invierno, se nos ha adelantado, pero agradecidos al Señor. Hasta, como él decía, hasta hace unos días parece que íbamos a estar todos en nuestros hogares, pero bueno, todavía según las normas vigentes nos están todavía permitiendo reunirnos. Es un grupo pequeño, pero bueno, estamos aquí por la gloria de Dios. Amén. La otra vez hablábamos con la secretaria de nuestra iglesia, porque ella es la encargada porque claro, contamos con un cupo, ¿no es cierto? No podemos llenar la iglesia hoy. Y qué feo a veces, decía ella, ¿no? Decirle a la gente que llama para anotarse, no te puedo anotar, no podés venir a la iglesia. Qué feo, ¿no? Pero bueno, es la manera que hoy nos toca transitar, ¿no? Y sin duda que es un momento de prueba que estamos atravesando como iglesia, ¿no? Así que igualmente agradecemos al Señor por poder estar reunidos. Hoy tenemos la posibilidad de que la tecnología nos está ayudando de poder estar algunos aquí, pero también algunos desde sus hogares. Esperemos que pronto podamos así todos juntos alabar el nombre de Dios, aquí todos unidos, ¿no? Alabar ese nombre. Hermanos, hoy por supuesto hemos venido con el deseo de poder escuchar la palabra de Dios, que el Señor pueda dejarnos un mensaje, ¿no? Un mensaje. Él ha dispuesto un lugar especial como es este y también un momento especial, que es un día especial. De paso, quiero felicitarlos por realmente quedó hermoso el templo. Yo estuve aquí en octubre, estuve con el pastor Matías Siri porque vine a ayudarlo, estuvimos filmando una partecita y estaba en plena obra esto, así que pude ver un poquito, pero no lo había visto terminado. Así que los felicito porque nosotros también como Iglesia Central, muchos de ustedes saben, hemos pasado por la misma experiencia. Después de una tragedia tuvimos que hacer el esfuerzo, ¿no? Y poder hermosear el templo. Y esto es realmente importante porque es parte de la adoración, ¿sí? Esto también es parte de la adoración que le debemos a Dios, ¿no? Que podamos tener un templo, un lugar lindo, lugar cómodo, ¿no es cierto? Y que también es parte de lo que predicamos para los demás, ¿sí? Así que felicitarlos por el templo, la verdad quedó hermoso, muy lindo. Hermanos, los invito a abrir sus Biblias o a encenderlas en algún caso en el Evangelio según San Marcos. Allí nos vamos a encontrar con un incidente sin duda muy conocido. Marcos, el capítulo 11. Ahí ya lo estamos proyectando. Muy bien, acá el Switcher Master se está guiando. Muy bien. Marcos, el capítulo 11, versos 1 al 11. Y voy a leer. Si ustedes me siguen, comienza diciendo: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre lo ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había dicho, y les dejaron ir. Trajeron el pollino a Jesús, echaron sobre él sus mantos
y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Los que iban delante y los que venían detrás gritaban diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y se fue al templo. Después de observarlo todo, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Como les dije, sin duda que hasta hace muy poquito tal vez hemos repasado este incidente, este hecho que encontramos aquí en los Evangelios. Un hecho que está registrado en los 4 Evangelios. Algunos dan otros matices, algunos detalles en los diferentes Evangelios. Y lo que podemos ver en esto es que hasta ese momento el ministerio de Jesús siempre había tenido lugar en Galilea, en las regiones de alrededor de Jerusalén. Y ahora Jesús viene a Jerusalén, donde se encontraban las máximas autoridades del judaísmo. Viene a la capital misma. Podríamos decir también, aquí dicen las Escrituras que él fue al templo. Y entonces es una oportunidad que Jesús no es por casualidad, es un momento especial. Y ustedes saben por qué. Porque tan solo días después sería entregado ante las autoridades, sería aclamado por la multitud de que fuera crucificado. Y esto realmente nos llama la atención. También podemos inferir de que Jesús, esta entrada, como nosotros la conocemos, la entrada triunfal de parte de Jesús, la entrada triunfal a Jerusalén, se destaca porque, a diferencia de... Él siempre estaba, por supuesto, rodeado de muchas de multitudes, a veces grandes multitudes, otras veces menores, rodeado por sus discípulos, por seres queridos, por familiares. Pero siempre, generalmente, Jesús trataba de no llamar mucho la atención. Es más, a veces cuando lograba hacer curaciones, milagros, trataba de que las personas les rogaba que por favor no contaran esto en alguna oportunidad. Pero en esta oportunidad es diferente, es distinto. ¿Y por qué? Bueno, podemos tal vez entender de que en las otras oportunidades no era el momento adecuado todavía, porque si no sabía de que sus actos, si llegaran a sobresalir demasiado, podía esto apresurar lo que justamente iba a suceder en este momento. Jesús se dio cuenta que ya era el momento adecuado para ir a Jerusalén. Y lo hace de esta forma, de una forma muy visible. Y este día que él llega a Jerusalén no es un día cualquiera. Justo coincide con el día 10 de Nisan, y era una fecha histórica muy significativa para el pueblo hebreo. Era el día preciso que Dios instruyó a los israelitas que apartaran el cordero de la Pascua. Este cordero debía estar a la vista de la congregación para ser examinado con el fin de comprobarse que no tenía mancha ni defecto. Es así que Jesús se expone, ¿no es cierto?, en esta entrada ante la congregación, ante todos, ante la mirada de todos. Ahora, ¿quiénes estaban en este momento? En esta entrada que hace Jesús. ¿Quiénes estaban? Una gran multitud, dicen las Escrituras, sin duda.
Y podemos saber que obviamente se estaba acercando una fecha muy importante, que era la Pascua. Y esto hacía de que muchos viajeros, mucha gente de afuera, de otras regiones, estuvieran en ese lugar. Así que no por casualidad Jesús hace esta entrada. Jesús se presenta ante la mirada de muchas personas. Y podemos saber de que eran personas desde los que amaban a Jesús, seguían a Jesús porque realmente lo querían, lo amaban, pero también teníamos en el otro extremo a personas que estaban esperando el momento adecuado para tal vez tomarlo, arrestarlo, que estaban planeando por supuesto su muerte y estaban esperando el momento justo para hacerlo. Entre esa multitud también habían romanos. Así que realmente esto no era por casualidad. Sabemos que el Señor no obra por casualidades. Y realmente podemos analizar algunos detalles de este pasaje. Y lo que podemos, fíjense lo que dice acá en el verso 2. Él envía a 2 de sus discípulos y dice: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo, y si alguien os pregunta por qué hacéis eso, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Qué interesante ver de que el Señor, sabemos perfectamente, de que el Señor no deja nada librado al azar. El Señor tenía todo planeado. Les dice realmente lo que ellos tenían que hacer. ¿Dónde iba a estar ese pollino? ¿Qué tenían que decir si alguien se acercaba y les preguntaba qué estaban haciendo? Hermanos, esto nos habla de un Dios, como dije recién, que tiene todo planeado. Amén. En esta mañana leíamos un poco en la escuela sabática, repasábamos, ¿no? ¿El Señor tiene un plan? Por supuesto que tiene un plan. ¿Solamente para los discípulos en ese momento? No. Tiene un plan para cada uno de nosotros. Y así como hicieron los discípulos, ¿qué hicieron? ¿Renegaron de lo que Jesús les dijo? ¿Se fueron por otro camino? No, obedecieron lo que Jesús les mandó. Era un pedido extraño, era un pedido raro. Vayan, busquen un pollino, está el lugar, digan esto. Era raro el pedido de Jesús, pero sin embargo los discípulos estuvieron dispuestos a hacerlo, a obedecer lo que Jesús les estaba pidiendo. Y es lo mismo que nos está pidiendo a cada uno de nosotros, porque Él tiene un plan. No para el grupo de la iglesia de Alberdi, para cada uno de los que estamos sentados aquí, para cada uno de los que están viendo aquí desde YouTube. Otro también detalle, por supuesto, muy importante, es el cumplimiento que se estaba realizando de una profecía. Ahí creo que vemos el versículo de Zacarías, ¿no? Capítulo 9, verso 9, ¿sí? Allí podemos leer, ¿no? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Ahí me interesa esa palabra humilde. Me imagino que esta situación habrá impactado mucho sobre todos los romanos que se encontraban ahí. Ellos estaban acostumbrados a ver este tipo de entradas. Sus soldados, sus capitanes, cuando volvían de la guerra victoriosos, traían todo lo que habían
podido conseguir las grandes conquistas, las riquezas y los prisioneros. Era toda una fiesta, sin duda. Pero esta entrada de Jesús era completamente diferente. Jesús sentado sobre un pollino, sin riquezas, sin prisioneros. Y esto justamente nos habla de que viene como príncipe de paz y como un salvador. Sin duda que esta entrada fue muy llamativa, como dije recién, para los romanos, para las autoridades religiosas en ese momento, pero también lo que tal vez muchos de nosotros hemos podido estudiar es que mucha de la gente que lo recibió a Jesús en ese momento, que cantaba y que estaba muy enfervorizada, contenta y alegre, muchas de esas personas tan solo días después estaban gritando ante Pilato que lo crucificaran. Tan solo días después. Qué gran contraste que podemos encontrar, ¿no?, en nuestra forma de ser muchas veces. Momentos en que podemos realmente estar gozándonos de la presencia de Dios y tal vez días después habernos olvidado del Señor. Por tal vez algún motivo, alguna tragedia, algún momento difícil que nos esté atravesando, dejarnos caer por esa situación, olvidarnos de Jesús, que en algún momento Dios obró milagros en nuestras vidas. Como dije recién, muchísima gente vio esta entrada. Jesús no pasó desapercibido ante la mirada de todos. Jesús se aparece ante el pueblo. Jesús se hace visible. ¿Y saben qué? Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, porque yo no los conozco, pero si les preguntara y ustedes pasarían aquí enfrente, cada uno de ustedes podría contar cómo Jesús se les apareció en la vida de ustedes. Y tal vez no fue a través de una gran entrada triunfal. Tal vez solamente fue porque un amigo te dijo algo, o porque un amigo te invitó, porque te dijo vení, te invito, o porque vieron algún artículo, o porque vieron un programa de televisión. Tal vez con pequeñas cosas, Jesús, ese mismo Jesús, se apareció en tu camino. Muchas personas estaban ahí viendo lo que estaba sucediendo. Algunos tal vez contagiados nada más por el entusiasmo popular, ¿no? Algunos otros simplemente habían venido a la Pascua y se encontraron con este incidente y se acercaron para ver qué estaba sucediendo. Tal vez otros querían ver a Jesús porque era la primera vez, se había hecho popular, él se sabía lo que estaba sucediendo, lo que estaba haciendo. Hasta hacía muy poco había obrado el milagro de resucitar a Lázaro. Y todos querían saber quién era, de qué se trataba. Entonces podemos ver que había muchas miradas, muchas reacciones. Esta entrada de Jesús generó distintas sensaciones por cada una de estas personas que estaban allí. Ahora yo quiero entrar en algunos detalles que tal vez no sé si alguna vez nos hemos puesto a pensar, que están allí. Son detalles que
eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. Que hay tal vez una sola palabra que nos puede vislumbrar grandes verdades. El Señor en esta oportunidad, como dijimos, tenía todo planeado. Les dijo a los discípulos exactamente lo que tenían que hacer, qué decir. También días después tenía también preparado el aposento alto, a dónde tenían que ir, con quién tenían que ir a hablar. El Señor tenía todo planeado, todo preparado. Ahora, fíjense que dice aquí, volvemos nuevamente al versículo 2. Id a la aldea que está enfrente de vosotros y al entrar en ella hallaréis un pollino. En el Evangelio según San Mateo se dice que estaba el asna y su pollino. Es decir, el pollino era la cría del asna. Y hay un detalle interesante que dice Jesús, para que quede registrado en la palabra, en el cual ningún hombre, ¿qué cosa? Ha montado. Dos cosas podemos decir de esto. Los que entienden, los que saben, es que el pollino no es un animal dócil, no es un animal fácil de domarlo para que sea montado, no es fácil. Por eso él registra este mensaje: ningún otro ha montado. Y sin embargo vemos este pequeño milagro, casi imperceptible, que Jesús obró para que quede realmente registrado quién era Él. Porque ese animal se dejó montar por Jesús. Y también quiere demostrar Jesús aquí el carácter sagrado de este momento. Porque ese animal no había sido montado por nadie. Y el primero que lo iba a montar era Jesús. O sea que ese animal tenía un propósito sagrado, santo. Jesús podía haber entrado caminando, porque era así como siempre hacía, se movía de un lado a otro caminando. Pero sin embargo estaba justamente tratando de demostrar a los demás que había un motivo sagrado. Por supuesto, también, como recién leímos, estaba cumpliendo la profecía allí registrada en Zacarías. ¿Cuántas profecías nosotros hoy en día, 2021, hemos estudiado desde el Génesis, ¿no es cierto?, hasta el Apocalipsis? ¿Cuántas profecías leemos que ya se han cumplido? Ahora ellos estaban viendo en vivo e en directo una profecía cumpliéndose. Nosotros hoy en día todavía leemos las Escrituras. Hay profecías que se están cumpliendo ante nuestra vista, ante nuestros ojos. Y les pregunto, ¿cuántas faltan para cumplirse? ¿Muchas o pocas? Muy pocas. Muy pocas. Alabado sea el Señor por eso. Alabado sea el Señor. Tan solo muy poquitas. Es un libro tan extenso, tan rico, lleno de profecías. Y hoy nosotros podemos decir que tan solo quedan muy pocas por cumplirse. Otro detalle también importante que dice aquí en las Escrituras, dice que cuando en el verso 6 trajeron el pollino a Jesús, echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él.
También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. El manto que algunos se sacaban y tendían era realmente sus vestiduras, ¿no? Representaba su clase social, representaba quiénes eran ellos. Y esto también era agradable a los ojos de Dios, porque muchos lo reconocían como quien realmente era Jesús. Estaban dispuestos a despojarse de ellos mismos para dar honra y gloria a Dios. Y es lo que también el Señor nos pide muchas veces a nosotros, que nos despojemos. Hay algo que tenemos que sacarnos para dar gloria y honra a nuestro Dios. Hay algo que debemos sacarnos. Algo que Dios nos ha dado sin duda, pero que debemos estar dispuestos para dar honra y gloria a Dios. Y quiero tal vez ir cerrando con el último detalle. Otro detalle que tal vez lo hemos pasado y leído cientos de veces, pero tal vez no hemos reparado mucho en ese detalle. Verso 4. Fueron los discípulos, ¿no? Y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Bueno, en el Evangelio, según San Mateo, se aclara mejor quiénes eran estos que preguntaron. Eran los dueños del pollino. Qué raro, ¿no? Qué interesante esta situación. Jesús les ordena a los discípulos que vayan a desatar un pollino. Les dijo el lugar donde iba a estar y les dijo lo que tenían que decir. No sé cómo hubieran reaccionado ustedes cuando tienen, bueno, en este caso, no sé, supónganse alguno de ustedes habrá venido en auto y alguien está intentando abrir el auto. ¿Ustedes cómo se respondrían? No sé, qué situación rara, ¿no? Le preguntan: ¿pero qué están haciendo? Era una pregunta lógica. ¿Qué dicen los discípulos? ¿Qué dicen? Jesús lo necesita. ¿Cuál fue la reacción de estas personas? Permitieron que se llevaran al animal. Confiaron en la palabra de los discípulos. Evidentemente estas personas podemos inferir de que, porque ellos dicen Jesús lo necesita, sabían entonces quién era Jesús y no pusieron ningún reparo, hermanos, en que se llevaran a este animal. Ahora pregunto yo, ¿Jesús necesita algo de nosotros? Jesús pide prestado un animal. Y luego Jesús pide prestado un aposento alto. Y sabe que Jesús necesitó prestado un sepulcro también. ¿No es Dios acaso el dueño de todo? Pero sin embargo Jesús pide prestado. Y esto es algo muy importante, hermanos. Porque el Señor nos pide a cada uno de nosotros algo. Pero te pide prestado. Es algo que Él te lo dio. Pero te lo pide. Y como estas personas estuvieron dispuestos a dar, tan solo eso, dar. No les pidió algo maravilloso, extraordinario el Señor Jesús a estas personas, simplemente les pidió prestado.
Y esto nos habla mucho a nosotros, hermanos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos hoy en nuestras manos que podemos dar para el Evangelio, para el avance de la obra de nuestro Dios? Tal vez no tenga que ser una suma abultada de dinero, tal vez no tenga que ser algo extraordinario, tal vez algo pequeño. Puede ser un objeto, puede ser dinero, puede ser recursos, puede ser tu tiempo, puede ser tal vez un gesto tuyo hacia otros. Eso pequeño es algo que Jesús necesita. Somos nosotros los que necesitamos. El Señor necesita, para el avance de su obra, necesita algo que nosotros demos. Y saben, hermanos, esto habla de un Dios maravilloso. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere hacerte parte. Estas personas tal vez solamente lo conocían a Jesús de nombre, nada más, nunca lo habían visto a Jesús. Ni siquiera Jesús mismo fue y se los pidió, fue a través de los discípulos. Pero ellos estuvieron dispuestos. El Señor te pide que seas parte. Amén. Con algo pequeño, ya estás siendo parte del reino de los cielos. Amén. Y como dije recién, quedan tan solo muy pocas profecías por cumplirse. Y cuando pensamos en eso, pensamos inmediatamente en Apocalipsis. Pensamos en lo que vendrá, cómo será el reino de los cielos, cómo será el milenio. Como recién contó él, tengo 2 hijas hermosas, pequeñas, y muchas veces me preguntan, ¿qué vamos a hacer? Esas preguntas lógicas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué veremos? Y muchas veces nos preguntamos, perdón, me olvidé del estacionamiento allá en el centro, así que ahí está, perdón. Hermanos, realmente tratamos de pensar, de imaginarnos cómo será. Pero saben, hermanos, creo que lo más maravilloso que será estar en la tierra nueva, en el milenio, es estar en la presencia de Jesús. Amén. Qué maravilloso. Mis nenas muchas veces ven las imágenes, ¿no?, que podemos tal vez ver aquí, ¿no?, que hizo un artista. Y bueno, no sabemos exactamente cómo es él, cómo es su pelo, cómo es su rostro, cómo son sus manos, qué altura tiene. Pero lo que sí sé que voy a estar frente a él y que él seguramente va a contarme cosas maravillosas. De cómo él alguna vez se cruzó enfrente mío y yo tal vez ni siquiera me di cuenta. Lo hizo a través de una persona, lo hizo a través, no sé, de algún hecho, de algún momento difícil. Él estaba allí. Él estaba allí. Hoy, en este momento que estamos viviendo, el Señor te pide algo. Sin duda que hay algo que vos tenés. Tal vez sabés, como Rubén, manejar la computadora. Tal vez sabés tocar el piano. No, yo no sé todas esas cosas. Bueno, no importa. Tal vez podés estar ahí enfrente saludando al que entra. Eso es algo grande, maravilloso. Se los puedo asegurar, hay alguien que está aquí parado enfrente, porque cuando entré por primera vez a la iglesia, alguien me sonrió y me saludó. Con eso fue suficiente para que yo dijera, nunca más dejo este camino.
Algo tan simple como un saludo y una sonrisa. Hay algo que el Señor te está pidiendo hoy. Y te pregunto, como estos hombres que no sabemos los nombres ni cuántos eran, ¿vas a estar dispuesto a entregárselo al Señor sin reparos? Agradezcamos a Dios por este hermoso día, que podamos reencontrarnos con Él nuevamente. Gracias. Amén.